todos ustedes los que nos están acompañando hoy, jueves 27 de agosto, desde la ciudad de Monterrey, desde el municipio de San Pedro Garza García. Aquí nos encontramos con una nueva emisión de Debate Joven. Primero que nada, agradecemos al municipio de San Pedro y a su Secretaría de Cultura por brindarnos esta oportunidad y este espacio. Y bueno, hoy tenemos otro tema muy interesante. Vamos a hablar en aspectos internacionales, nos vamos a abrir un poco sobre el continente, sobre América Latina. También vamos a cruzar el charco hasta donde nos acompaña Paul Petit en Francia, francés de nacimiento y latino por convicción. Y bueno, entonces hoy estaríamos hablando de la pandemia, pero no solamente de la pandemia, sino también de las consecuencias de esta, de la responsabilidad civil, de la responsabilidad estatal que surge a raíz de los problemas que nuestros países han ido experimentando a lo largo de esta pandemia, de las consecuencias causadas por este virus que pues nos ha tomado de sorpresas a todo el mundo, pero que sin embargo nos ha golpeado de manera diferente, como veremos. No es lo mismo vivirlo desde un país como Francia a vivirlo en Venezuela, en Perú o en Colombia. Y pues sin más, quiero agradecer a Paul Petit, estudiante de urbanismo francés, que nos haya acompañado hoy, esta mañana. Paul, muchas gracias. Gracias a ti. A Karina Gutiérrez, estudiante de una maestría en políticas públicas y economía. Karina, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme, Pepe. A Fabián Chacón, quien nos acompaña desde Venezuela. Tal vez no podamos verle la imagen, pero pues en sonido y en presencia nos acompaña, estudiante de medicina de quinto año, que nos acompaña desde Caracas. Muchas gracias, Fabián, por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes. Y finalmente tenemos a Juan Sebastián Cortés, estudiante colombiano, también de una maestría en políticas públicas y salud y educación, y sociedad y educación. Pues bueno, muchas gracias, Sebastián, por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Y para comenzar esta plática, este debate, yo los quiero invitar a que participen en cuanto se sientan cómodos. No esperen a que yo les dé el turno, esto es así mucho más dinámico. Y bueno, ¿cómo ven a ustedes ahorita, en este momento, la situación de sus países? Paul, Francia está viviendo un aumento de casos un poco inesperado. Karina, Sebastián, Fabián, ¿cómo están sus países en estos momentos? Bueno, voy a tomar la palabra porque sí creo que Francia es un caso un poquito particular, sobre todo si después hablamos de países latinoamericanos. Bueno, sí, nosotros tuvimos una primera ola que llegó más temprano, ¿no? que en Latinoamérica. Bueno, ese choque pues reveló a todas las debilidades que nosotros teníamos. O sea, siempre no, o sea, pensábamos que Francia era un país que era capaz de enfrentarse con una situación así, porque o sea, siempre hablábamos de nuestro sistema de salud como uno de los mejores del mundo, y pues al final nos dimos cuenta que no era el caso. No era el caso porque no teníamos cubrebocas, no teníamos gel, o sea, teníamos una dependencia tremenda o sea, con China. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando todo empezó yo seguía en México y pues, o sea, me quedé un poquito en contacto con muchos mexicanos y al final me di cuenta que los cubrebocas pues llegaron más temprano a México que a Francia, cosa que pues nos parecía un poco, o sea, extraño, ¿no? Eh, Gracias a una cuarentena muy estricta, que creo que fue una buena solución en el momento, logramos a bajar pues como el número de casos y pues todos pensábamos que ya, o sea, el COVID-19 solo era un mal recuerdo, ¿no? Una pesadilla, pero que ya había pasado y pues desafortunadamente hoy no, nos estamos dando cuenta que tenemos un nuevo aumento de casos. Entonces, pues ahí sí se plantea esa pregunta de saber si es una responsabilidad del Estado que tiene que ser todavía más estricto, siempre como más autoritario, o si son los ciudadanos, ¿no? Que tenemos que adoptar como buenas costumbres y eso. Y pues es un debate tremendo que estamos teniendo ahorita en Francia, pues. Gracias, Paul.
Sí, estoy seguro que la experiencia francesa va a hacer que este debate se enriquezca. Y ya que tocaste la responsabilidad estatal, quisiera preguntarle a Fabián Chacón, estudiante de Economía en Venezuela. Fabián, Venezuela ha estado inmerso en una crisis política y económica de años. ¿Cómo le vino a pegar a Venezuela esta pandemia? ¿Cómo te ha pegado a ti en particular, que estudias medicina y que estás a punto también de salir de la escuela? Cuéntanos un poco. Bueno, la pandemia acá en Venezuela, digamos que, a ver, voy a hacer un breve recuento de cómo se ha manejado la pandemia en Venezuela para que entiendan cuál es el contexto actual de la crisis y por qué nos ha afectado tanto, ¿no? En primer lugar, nosotros iniciamos medidas de segregación o pues de lo que llaman la cuarentena estricta eh, apenas tuvimos el primer caso en Venezuela, ¿no? Que eso fue, digamos, una medida que fue vista un tanto radical por muchísimas personas o por muchísimos analistas, pero pudiera decirse que funcionó de cierta manera. ¿Qué pasa? ¿Por qué la epidemia se tarda tanto en crecer? De hecho, nosotros aún estamos en nuestro primer ascenso de la curva importante. A diferencia de, bueno, por ejemplo, el caso de Paul, que en Francia están ya más bien teniendo un segundo repunte de casos dentro de la curva. Entonces, eso ha hecho que nosotros tenemos ya demasiados meses en cuarentena estricta, con estas medidas de segregación bastante fuertes, lo que hace que las personas no puedan trabajar. En Venezuela, como yo me imagino ustedes bien pueden saber o bien han podido escuchar, hay muchísimas personas que viven del día a día. Es aproximadamente el 70% de las personas se encuentran en situación de pobreza. Entonces es muy complicado para las personas que tú les digas, mira, no puedes salir a trabajar, no puedes ir a vender dulces en el servicio de transporte público porque tenemos una pandemia. Entonces, eso generaba al principio muchísimo escepticismo, generó muchísimas dudas incluso sobre la existencia de la pandemia o si realmente la pandemia estaba sucediendo o no. A eso se le une que actualmente en Venezuela tenemos una crisis energética bastante importante. En materia de combustible hay muchísima escasez de gasolina, que aunque si bien no es algo nuevo, digamos que en plena pandemia, digamos que hubo un repunte en cuanto a ese sentido, y al menos hace 2 o 3 meses no había gasolina en Venezuela. La gasolina está exclusivamente reservada para personal de salud. Entonces, ¿cómo alguien puede salir a trabajar o hacer cualquier tipo de actividad si no tiene cómo movilizarse, cómo transportarse? Incluso los mismos médicos no tenían gasolina. Nosotros teníamos que hacer colas de 2 días para poder obtener el combustible. Y aunque si bien en teoría bajo el apoyo del gobierno iraní, digamos que hubo una especie de reabastecimiento parcial, muy parcial de gasolina, más que todo en la capital. Actualmente, al menos en todo el interior del país, en las regiones pues más rurales, la gasolina no existe. Entonces eso genera, o sea, son una serie de capas. Digamos que Venezuela venía en crisis y la pandemia simplemente, como, bueno, ya ustedes saben, en todo el mundo como que exacerba las crisis políticas y sociales que puedan existir. Pues muchas gracias, Fabián. La verdad es que nos ha ilustrado un poco tu experiencia desde Caracas. Y bueno, sin más, también pasamos, bueno, de Venezuela, un país pues en constante crisis, como nos cuenta Fabián, al Perú, un país que hasta hace poco era pues una de los motores de América Latina, está en constante crecimiento. Y ahora, Karina, me parece que Perú es el primer país en tasa de mortalidad por coronavirus del mundo, ¿no? ¿Nos quieres contar un poco de cómo está la situación en tu país, Karina? Así es. Ayer Bélgica corrigió números de cantidad de muertos por habitantes y resulta que Perú pasó a ser el primero. Yo no he podido volver a mi país ya desde Navidad, entonces personalmente no puedo decir cómo se está viviendo. Solamente sé lo que, bueno, mi familia me cuenta y lo que leo en las noticias. Um, Está bastante difícil en el país y creo que tiene bastantes aspectos similares con Venezuela y con México, por ejemplo, con respecto al sector informal del trabajo, que es la razón por la que
por más que se tomaron las medidas a tiempo, se implementó una cuarentena estricta temprano. Fue de los primeros países en América Latina en declarar una cuarentena obligatoria y estricta a nivel nacional. Se nos salió de las manos. Y viene de muchos años, muchas décadas de no invertir dinero en el sector salud y de la gran informalidad que existe en el mercado laboral, porque al fin y al cabo uno no puede imponerle tampoco a la gente de que respete algo si es que es entre el COVID una posibilidad o el hambre una certeza. El 70% de nuestra economía es informal. El boom y el crecimiento económico que el Perú experimentó durante una buena década fue el producto más que nada de sector extractivo, minero y de grandes sectores en el país que no han sido redistribuidos. Todo lo que avanzamos en cerrar la brecha de pobreza que había a inicios de los 2000, hemos vuelto a esos números. Hoy día en la mañana estaba escuchando un reportaje de un periodista llamado Marcos Cifuentes hablando precisamente de los números de muertos actuales, los no oficiales, pero los que se creen ser los más verídicos y que reflejan, bueno, las verdaderas tasas, están alrededor de 70.000 muertos en un par de meses. Eso es más muertos que los que tuvimos durante el conflicto armado de los 80 y los 90, según números de Junta de Reconciliación y la Verdad. Entonces, la situación en el país es catastrófica. No se me ocurre un adjetivo más ligero para describir todo lo que está pasando. Pero el Estado ya ha tirado la toalla. Se está hablando de reabrir la economía, se está hablando de abrir gimnasios que están minúsculos, o sea, ¿cómo podría afectar la economía? El Estado tiene una mentalidad de pensar que el país es Lima y que Lima son ciertos distritos que pueden mover el dinero, lo que en cierta medida lamentablemente es triste y es cierto. Pero se ha tirado la toalla. Hace poco, esta semana precisamente, o en los últimos 7 días, hubo un accidente que causó varias víctimas mortales en un distrito de clase media baja en Lima, en el que un operativo policial en una discoteca que estaba operando ilegalmente y habían 120 personas dentro, corrieron en estampida y como una veintena de personas fallecieron. Y ha generado todo un debate en torno precisamente de esta responsabilidad civil que nosotros tenemos, de quién es la culpa. ¿Es la culpa de los que fueron? ¿Es culpa de la policía? Las familias de estas personas fallecidas tienen derecho a reclamar justicia o no lo tienen porque sus familiares estaban precisamente no atacando las normas y siendo irresponsables con el resto del país. Se está generando todo este debate, así que creo que podría ser también bastante interesante para lo que vamos a hablar hoy día. Totalmente de acuerdo, Karina, y pues una realidad peruana que entristece y que pues es también de preocupación, ¿no? Como la mayoría de nuestro continente. Y bueno, Karina, mencionaste el confinamiento y ciertas medidas estrictas. En Colombia el confinamiento empezó temprano, desde marzo, y parece que no ha terminado, no sé si me equivoqué, Sebastián. El gobierno todavía no ha abierto los aeropuertos de manera internacional, siguen cerrados. Es uno de los confinamientos más estrictos de nuestro continente. Sebastián, ¿consideras que estas medidas eran necesarias, han surtido efecto? ¿Y cómo lo has vivido tú? Bueno, pues como dijiste, tenías toda la razón. La cuarentena de Colombia que empezó el 23 de marzo, si no me equivoco, y sigue hasta ahora, es considerada como una de las cuarentenas más largas del mundo. Entonces sí es una política pública interesante a analizar. Y personalmente yo me encontraba ya durante la cuarentena, apenas explotó todo me fui a Bogotá, entonces pude vivir la cuarentena y me hizo generar muchas reflexiones muy interesantes sobre esta política y cómo funciona como política pública. Estoy de acuerdo con lo que dijo Paul respecto a que para el momento que lo hicieron era la única medida y era lo que tenía que hacer los estados, y los estados que se demoraron en implementar esta cuarentena estricta fallaron, y se pueden ver pruebas como Suecia
o Brasil o México todavía, que no podían hacer la cuarentena de esta manera. Sin embargo, siento que hay que comparar la cuarentena que fue en Europa, que fue una cuarentena mucho más estricta, porque estricta no quiere decir lo mismo, va lo mismo con la duración, porque en Colombia fue larga, pero estricta o efectiva no tanto. Entonces, comparar una cuarentena más corta, pero más estricta en Europa a una a la que Colombia sigue viviendo hasta ahorita, es muy interesante, ya que lo que no se puede ver en América Latina, por lo que dijo Fabián y lo que dijo Karina respecto a la cantidad de trabajo informal que hay en América Latina, es importante mantenerlo. Y es importante afirmar completamente que la cuarentena es un privilegio de clase, que solo las clases altas pueden tener una cuarentena que funcione. Entonces ahí va mi primer a priori contra la política pública de cuarentena, que en sí no es una política pública, porque en nuestros países, Colombia, Venezuela y Perú, no es una política que todo el mundo pueda hacer, porque hay gente que simplemente la cuarentena significa no comer, significa no poder trabajar, no poder subsistir. Entonces va a ese punto. Y bueno, para hacer la historia corta respecto a la larga duración de la cuarentena, en mi país, Colombia, me han mezclado muchas más problemáticas. Primero, como dijeron antes, la falla de los sistemas de salud se vio más presente, y además las últimas 2 semanas, es muy importante decirle, ha pasado algo histórico y único que no se veía en mucho tiempo en Colombia. En Colombia se han vivido entre cinco masacres o hasta más que pasaron en la última semana, y es una cosa que no es normal. Y una cosa que toca también en la pandemia, con lo que decía Fabián, que una crisis afecta en todos los medios, la crisis que ya existía en Colombia, porque Colombia vivía y sigue viviendo una crisis de violencia, de persecución sistemática a líderes sociales, de masacres, y esta crisis del coronavirus no bajó eso, sino que al parecer lo aumentó. Entonces es interesante ver cómo estos factores también están implicados en la crisis del coronavirus. Y finalmente el factor político, que también es muy importante, porque demostró que a América Latina, en mi opinión, le faltan gobernantes más decididos y que puedan ver más la imagen grande. Por ejemplo, hubo un problema de gobernabilidad grave entre el presidente colombiano Iván Duque y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, porque durante todo el periodo hubo un encontronazo político entre los dos, en el que uno salía a decir una cosa y salía la otra persona a contradecir. Y puede que tengan la razón o algo, o esto se puede interpretar, pero para un país en crisis no sirve tener dos gobernantes con posiciones tan altas enfrentándose frente a cualquier decisión, por mínima que sea. Entonces es interesante ver también cómo el aspecto político ha podido influenciar y afectar en esta crisis tan única. Y me gustaría recalcar lo que mencionaste, Sebastián, que consideras que el confinamiento también es un privilegio de clase. Y en base a eso, bueno, el confinamiento fue una respuesta de los gobiernos que estaban perdidos y que no sabían cómo reaccionar ante algo que era nuevo, ¿no? Ahorita ya han pasado casi 6 meses desde el inicio de la pandemia. Ya no es algo realmente nuevo. Sin embargo, estamos viendo que en países como Francia, segundas olas, y en países como Venezuela o Perú, que pues la primera ola no se ha acabado y sigue en pie. Entonces, ¿consideran ustedes que con lo que sabemos en estos momentos y con la situación de nuestros países, un confinamiento es la respuesta ideal del Estado ante esta situación de salud? Bueno, me gustaría tomar la palabra porque yo de pronto no estoy tan de acuerdo con lo que decías, Pepe, de que esto no es nuevo, porque si bien ya tenemos 6 meses pues, en este contexto, aún se desconocen demasiadas cosas del virus. O sea, hasta hace una semana todavía estaba saliendo información sobre si existe la posibilidad de que haya o no una reinfección. En Hong Kong hubo un caso de un paciente que estuvo enfermo por coronavirus hace 4 meses o le hicieron un PCR la semana pasada y volvió a dar positivo a pesar de que estaba asintomático. Entonces, aún hay muchísimas, incluso el mismo mecanismo de transmisión del virus, aunque si bien se sabe que es a través de gotas respiratorias, la OMS al principio no recomendaba el uso de tapabocas, después recomendaron el uso de tapabocas para población general y no solo personal de salud. Al principio decían que pues
el virus no permanecía en el ambiente. Ahora hay algunos estudios que están pensándose si realmente se puede o no. Inicialmente se hablaba de que los pacientes asintomáticos no eran, aunque si bien podían transmitir el virus, la transmisión no era tan factible. Ahora eso es otra iniciativa, otro alineamiento que se está hablando. Entonces, creo que aún hay muchísimas cosas desconocidas y al menos yo creo que el tema de la cuarentena es necesario y es rudo porque sabemos que en menos en nuestros países es muy complicado que la población general pueda cumplir la cuarentena y además es incluso difícil para el Estado hacer cumplir la cuarentena, como sucede en Venezuela. Sin embargo, o sea, a nivel de políticas de salud pública, creo que es necesario mantener la cuarentena. ¿Qué otras cosas se deben hacer? Pues evidentemente es necesaria una inversión en el sistema de salud. Hay que habilitar más camas de hospitalización, hay que habilitar más pues terapias intensivas. Pero incluso el tema del tratamiento de los pacientes COVID es algo que ha ido evolucionando a lo largo de la pandemia y incluso hasta complicado para el Estado, porque vamos a suponer si hace 4 meses el Estado realizó una inversión en cloroquina, porque eso era el supuesto tratamiento para el coronavirus, de lo que se estaba hablando, y resulta que hace ya 2 o 3 meses dijeron que, mira, la cloroquina más bien puede matar a los pacientes más, o sea, los pacientes que toman cloroquina tienen más riesgo de morirse que los que no se toman la cloroquina. Entonces, es un reto muy grande para todos los estados, qué medidas realmente se pueden hacer para mitigar la pandemia. Bueno, ¿puedo añadir algo corto ahí? Sí. Bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Fabián, que sí, la cuarentena, pero también es porque hay una falta de búsqueda desde un punto de vista más de políticas públicas de innovación. Porque la cuarentena salvó vidas, eso no lo estoy negando. Lo que estoy diciendo es que la cuarentena también va a tener un impacto mucho más fuerte de lo que creemos ahorita. Y por esa misma razón considero, o bueno, tengo el ideal de que debería existir una política pública más adaptada que una cuarentena. Yo critico un poco la cuarentena en Colombia, porque sí, era la medida que tocaba hacer, pero a un punto la alargaban porque ya no sabían qué más hacer. Y me parecía de alguna manera una política mediocre, porque eso no es una política diseñada para todo el mundo, es una política que como no tenemos nada que hacer, alarguémosla 1 mes más, 2 meses más. Me parece que como politólogos y como los políticos del mundo deberían intentar buscar innovación, políticas innovadoras que puedan ser más adaptables y puedan convivir más con la economía. Cuarentenas sectorizadas. En Colombia también se ha discutido mucho cambiar las jornadas laborales, hacer que unos sectores trabajen unos días, otros sectores trabajan otros días. Son cosas que son un poco más inteligentes y pueden estar un poco más direccionadas y dirigidas a lo que necesitamos mejorar. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Sebas, pero hasta cierta medida, porque regresa al hecho de que gran parte de nuestras economías son informales. Yo creo que es verdad ahí donde está todo el problema, porque, ok, tú puedes decir, estos sectores trabajan de estos 2 días, estos otros acá, o hasta sectorizarlo, pero quieras o no, al menos lo que ocurrió en Perú y lo que ocurrió en Lima es que después del primer mes, que eran los barrios más ricos, si quieres, que estaban con las mayores tasas, pasó a ser los más pobres. Porque bueno, en Lima la gente que puede tiene servicio en casa. Y esta gente vive en los barrios más periféricos, donde las aglomeraciones son mayores y los servicios de salud son terribles. Entonces, no puedes encerrar por más que quisieras, porque es el foco a un barrio pobre, sin darle soluciones, porque este barrio trabaja de manera informal. O sea, por ejemplo, hasta el servicio de, no sé, una empleada, una cocinera de hogar, no está regularizado en Perú. Yo no sé cómo será en sus países, pero muy pocos empleadas domésticas están en regla y que reciben, o sea, correctamente su sueldo, están correctamente inscritas con el servicio de salud social y todo esto. Entonces, por más de que la innovación es necesaria para responder a la política,
y soy crítica de cómo fue tratada la cuarentena en mi país y en los otros, tampoco se me ocurre a mí ahora qué otra cosa se habría hecho diferente con las pocas cosas que al menos mi país tenía para hacer. Lo que sí critico bastante es el hecho de que yo creo que el Estado sabía de que no había manera que dure 15 días y de ahí 15 días y 15 días y que debe haber sido honesto y transparente con el país, con los ciudadanos desde el inicio, diciéndoles, oigan, en China duró 3 meses, no vamos a salir antes de 3 meses. Entonces, fijarse una fecha y pensar en responder a la base de eso. Porque en soltar 750 soles para los más necesitados al inicio de la cuarentena, que mucha gente terminó usándolo para gastar, para comprar televisores, por ejemplo, porque creían que iba a durar un mes o iba a durar 15 días, no fue la mejor solución. Y lo mismo que ocurrió en Colombia, pero bueno, lo cortamos antes, es que cada 15 días el presidente salía de nuevo a empujar y a patear el fin de la cuarentena. Así que bueno, ya era insostenible porque existía en el papel, pero en la realidad la gente ya está haciendo su vida, sobre todo en estos sectores, en estos barrios, distritos donde si no se trabaja el día, no se come ese día. Entonces, no sé si es falta de imaginación o algo, pero al menos como yo lo veo, no sé qué se habría hecho diferente. Y es súper triste decirlo, pero no se me ocurre. A reaccionar muy, muy rápido, perdón, es que yo ya me voy a tener que ir. Creo que lo importante, o sea, con esa crisis que vivimos del coronavirus es que nos dimos cuenta que al final, o sea, sean los países latinoamericanos, los asiáticos o hasta los europeos, pues nadie estaba preparado, ¿no? Para enfrentarse con una crisis de este tipo. O sea, claramente, o sea, Francia no tiene el mismo número, ¿no? De trabajadores informales, pero al final con una cuarentena que duró más de 3 meses, también nos dimos cuenta que para algunas personas, en algunas zonas del país, también era imposible seguir encerrado en casa porque ya, pues, ya no tenían de qué comer, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es empezar a reflexionar en cómo podemos aumentar la resiliencia, ¿no? de los países frente a las pandemias, porque si vemos cuáles son los factores que pueden generar una pandemia, eh, que son la concentración poblacional, los intercambios, el hecho de que las ciudades pues siempre se expandan más y o sea, ya estemos como comiendo zonas naturales y eso, entonces estemos en contacto con animales salvajes y eso, o sea, básicamente el siglo XXI va a ser un siglo de pandemias. Entonces yo creo que ya desde ahora lo que tenemos que hacer es pensar en cómo podríamos hacer a nivel internacional, porque también ya nos dimos cuenta que al final un país solo no podía hacer la diferencia. ¿Cómo podríamos hacer para enfrentarnos con esas situaciones y tener más resiliencia? Honestamente, yo no soy muy, muy optimista por el momento. Espero que pues en el futuro encontremos soluciones. Ya tenemos mucha esperanza con la vacuna que se está produciendo en Argentina y México para Latinoamérica. Ojalá funcione. Y pues sí, el mensaje que quiero dar ahorita es que pues a trabajar todos para platicar juntos como lo estamos haciendo ahorita, compartir las experiencias y pues encontrar las soluciones más adaptadas para Latinoamérica, pero también para el resto del mundo, Europa, Asia, África, porque todo lo vamos a necesitar. Mil disculpas si me tengo que ir ya. Muchísimas gracias, perdón, a todos por escucharnos y un saludo cordial y un abrazo enorme. Muchas Hasta gracias, luego. Paul. Hasta luego. Bye. Bueno, Paul le surgió un imprevisto y se va a tener que retirar. Pero bueno, nosotros continuamos con nuestra conversación y pasamos un poco al lado más político de esta crisis que hemos estado viviendo. Y en México se ha hablado de una cierta politización de la respuesta hacia el coronavirus, un tira y afloja entre la oposición y el gobierno federal y el presidente en cuanto a la respuesta, en cuanto a si se confina o no a la población. ¿En sus países consideran que esta respuesta fue motivo de politización, fue motivo de un cierto sesgo ideológico del gobierno o el gobierno y el Estado actuaron de forma
imparcial y con cierta honestidad hacia la salud de los habitantes. No sé si alguno quiera comenzar. Bueno, pues puedo empezar a tomar tomando la palabra. Bueno, mi respuesta a eso sería que, pues claro que sí. Siento que en este mundo que vivimos ya todo se vuelve político. Eh, la gente y la política sobre todo aprovechan las situaciones para ganar más simpatizantes. Y lo podemos ver en todo el mundo, sobre todo podemos vernos en la región como los índices de aprobación de muchos presidentes latinoamericanos cambiaron. Y lo que dice respecto a la respuesta ideológica me parece muy interesante porque también lo analicé mucho por esa parte, porque pues ahorita estamos viviendo en un periodo en el que después de que los gobiernos de América Latina estuvieron un poco más inclinados a la izquierda, se volvió a cambiar la balanza y ahora están más inclinados a la derecha. Y eso puede ser directamente una respuesta por lo que está, de lo impacto que ha tenido la crisis en la región. Podemos ver los presidentes de Brasil, podemos ver a Iván Duque o otros presidentes de derecha que están con con los casos un poco más delicados. Pero también es interesante ver que no es solo cuestión de ideología, porque podemos tomar el ejemplo de México, podemos tomar el ejemplo de Argentina, que se supone que es una ideología que se alinean un poco más por el mismo lado, y vimos que las respuestas fueron completamente distintas. En México la cuarentena no fue, o sea, tardó en llegar, no fue inmediata y fue más vaga, mientras que en Argentina fue una de las primeras cosas que dijo el presidente. Y después de Colombia, creo que la siguiente cuarentena más larga fue Argentina. Y la cuarentena de Alberto Fernández fue extremadamente politizada, como creo que todo el mundo. Entonces es interesante ver cómo sí es político, no respeta necesariamente una ideología, pero sí siento que es interesante como el tablero político que se juega en la región, porque podemos ver cómo ciertos países reaccionaron intentando copiarse de otros, mientras que otros tuvieron que reaccionar bajo las particularidades de sus propios países. Entonces es interesante verlo como es completamente analizable desde el punto político. Bueno, Fabián, Venezuela, bueno, como lo comentábamos, ha vivido una crisis política de largo tiempo. La respuesta del gobierno de Maduro, ¿consideras que tuvo algo que ver, que fue pensada también en base a lo que podría hacer o decir la oposición en el país? Bueno, yo creo que sí, inicialmente, de hecho, se hablaba que el asesor en materias de políticas de salud del presidente Juan Guaidó estuvo asesorando inicialmente al gobierno de Nicolás Maduro, pues entendiendo que quienes tenían el poder real y quienes podían realmente ejecutar pues políticas era el gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Sin embargo, bueno, creo que sería bastante interesante pues hacer un análisis de cuáles han sido las respuestas de los dos bandos, si lo podemos ver de alguna manera. Inicialmente, bueno, realmente por parte del gobierno de Juan Guaidó no se ha podido realizar mayor apoyo, a pesar que al inicio de la cuarentena, cuando tendríamos más o menos 6 semanas de cuarentena, pues se dijo que se le iba a dar una especie de ayuda a todos los médicos y todo el personal de salud en Venezuela, se les iba a dar una especie de bono de $300 a través de un monedero virtual. Bueno, recién hasta hace la semana pasada es que al parecer ese sistema se empezó a activar. Pues realmente el tema de los donativos o de qué tan capacitados estén los hospitales no viene de parte de Juan Guaidó, sino ha sido de lo que ya tiene pues, el gobierno de Nicolás Maduro, de la inversión que ha podido hacer. Sin embargo, evidentemente ha sido insuficiente, y no solo ha sido insuficiente, sino que en efecto se ha manejado la cuarentena desde un punto de vista muy político. Entonces, tenemos como, incluso creo que se ha criminalizado la enfermedad en Venezuela, y el tema del autoritarismo de Nicolás Maduro pues ha tenido un nuevo brazo para poder ejercer control sobre la población venezolana, no solo desde el punto de vista de la cuarentena estricta y cómo se maneja, sino que en Venezuela, si tú tienes un caso, si tú eres sospechoso de coronavirus, la comunidad
de alguna manera te acusa con un ente rector, ya sea el Consejo Comunal o ya sea el Distrito Sanitario, van, te buscan a tu casa, te llevan a la fuerza a un centro de aislamiento llamado PASI, donde te encierran en una cama, donde no te dan comida, no te dan agua, tus familiares son los que se tienen que hacer cargo de llevarte todo eso, y te dan tratamientos contra el coronavirus a la fuerza, tratamientos que están completamente descontinuados, pero son los que digamos, establece el gobierno nacional. Y bueno, entonces se genera toda esta situación bastante incómoda, porque además los casos en Venezuela, el número de casos en Venezuela es completamente falso. O sea, podemos analizarlo de dos maneras. En primer lugar, hay un sesgo muy grande, y es que Venezuela es el país, al menos en nuestro continente, que menos cantidad de PCRs hace. Entonces, inicialmente, como teníamos muchísimas pruebas rápidas, porque el gobierno chino nos había dado pruebas rápidas, entonces lo que se decía es que las pruebas rápidas eran lo mejor del mundo, que todo el mundo en Venezuela se va a hacer una prueba rápida cada día, y realmente eso no tiene ningún tipo de sentido. Es una cosa absurda, porque las pruebas rápidas tienen baja sensibilidad y tienen baja especificidad. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes muchos falsos positivos y tienes falsos negativos. Entonces realmente no puedes hacer un tamizaje de casos con pruebas rápidas. Tienes que hacerlo a través de PCR. Pero lo que tenía el gobierno y lo que le había proporcionado China eran las pruebas rápidas. Posteriormente hubo una supuesta inversión, una supuesta donación del gobierno chino de Virocools, que es lo que tú necesitas para realizar PCR. Sin embargo, sigue siendo insuficiente. Y de pronto lo último interesante por analizar es que hasta la semana pasada en Venezuela había aproximadamente 1.200 casos diarios, 1.100, 1.000 casos diarios. Desde hace 2 o 3 días se anuncian nada más 800, 900 casos diarios. Entonces ellos dicen que eso es gracias a la política del presidente Nicolás Maduro, de las medidas que están haciendo de la cuarentena radical 7 días y flexibilización 7 días. Y realmente lo que pasa es que desde hace 2 semanas hay una menor cantidad de Virocools, y entonces por distrito sanitario tú puedes realizar un número muy específico de pruebas. Entonces hay muchas personas que tienen síntomas de COVID, que están enfermos y no se les está realizando la prueba porque simplemente no hay cómo hacerla. Pero entonces, ¿qué le conviene al gobierno? Decir que los números están bajando gracias a las políticas que ellos están realizando. Claro, como decía un cierto presidente, al norte de nuestros países, pues mientras más pruebas se hagan, más casos de COVID va a haber. Sí, bueno, Karina, siguiendo con el tema de la politización, el Perú ha vivido una cierta inestabilidad política en los últimos años. Han desfilado ministros, pues, en tu país, ¿no? Destituidos, ministros asignados, ministros que al final no toman el cargo. ¿Consideras que esto ha contribuido o ha afectado de cierta manera la respuesta del Estado hacia la pandemia? Yo diría que sí. Esta puerta giratoria de ministros no es anormal para nosotros. De hecho, diría, la norma en la mayoría de gobiernos de mi país. Pero en un momento de crisis necesitas estabilidad y que una sola persona pueda completar el trabajo de inicio a fin. Entonces, definitivamente, eso ha sido un problema. Hace poco cambiamos de gabinete. Y el gabinete que fue conformado no tuvo el voto de confianza inicialmente. Y bueno, para eso hay que comprender que la respuesta del Ejecutivo hacia la crisis no es la misma ahora de la que fue hace 5 o 6 meses. Al inicio, cuando empezó y cuando se declaró el confinamiento obligatorio, el mensaje que salía del Ejecutivo y claramente el presidente era que la salud debía primar sobre la economía, y que con esto, por ejemplo, se impulsó y se justificó la ayuda económica a los más pobres, el bono de 750 soles, que mucha gente criticó, que decía era populista, asistencialista, que era una deriva más y una muestra más de que él quería como asentarse en el poder. Pero el confinamiento no dio los resultados que esperaba, no se obtuvo, y eventualmente el gobierno priorizó la economía sobre la salud. El país ya entró oficialmente en recesión,
ya es su tercer mes que está a la baja. Y por esta razón es ya que en los últimos meses se ha priorizado la reapertura económica. Y, por ejemplo, el gabinete, la razón por la que se le negó la confianza fue porque yo diría, en mi opinión, y lo que leí de bastantes periodistas y bastantes políticos del país, fue que la respuesta estaba girada en un 90% a la economía y la economía de siempre, de un modelo que no sirve y se ha visto ahora con la crisis que no se puede sostener. Y bueno, la izquierda tiene bastante peso ahorita en el Congreso. Hay un grupo evangelista llamado FREPAP, que uno no pensaría que está con la izquierda, pero socialmente, bueno, en temas, por ejemplo, económicos, pensiones, es todo ese tipo de políticas que suelen ser, digamos, de bienestar, están a favor, que suelen estar de acuerdo con los partidos de izquierda más tradicionales. Entonces hay este bloque fuerte y que ha estado pasando políticas, leyes, intentos de leyes últimamente para aligerar la vida de los peruanos. Por ejemplo, se pasó hace ya un par de meses, si mal no recuerdo, la liberación de fondos de la AFP, hasta el 95% me parece. Las AFP son una minoría. Las AFPs, para los que no saben, son fondos de pensiones privados. Y cuando uno trabaja en el sector privado son obligatorias. Entonces se le descuenta a la persona poco a poco para que después, al final de su trabajo, su vida laboral, pueda recibir su pensión. Ha habido muchos problemas también, como en Chile no hemos llegado al nivel de protestas, obviamente, y el descontento con las AFPs porque tenemos menos tiempo con ellas, pero sus problemas y todo, en teoría, servían más o menos hasta ahora, pero se las liberaron. Ahora lo que la gran mayoría de gente tiene es una ONP, que es un fondo de pensión público, en el sentido más tradicional y más básico, en el que la generación actual que trabaja le va a cubrir a la que se va a jubilar, y es un fondo público, entonces todos los que pone se divide por los que van a retirar eventualmente. Y el Congreso autorizó a que se retire. El problema es de que, bueno, es un fondo que tiene que alimentarse en ciclo y el trabajo se ha parado. El fondo es casi hipotético porque depende del trabajo de todo un grupo. Y ayer, me parece, o hoy día, ya se pronunció el Tribunal Constitucional diciendo de que esta ley, este intento de ley, es anticonstitucional porque, bueno, los peruanos tienen derecho a tener una pensión y retirarlo ahora sería ir contra la Constitución y de que en su momento ellos puedan tener acceso a algo. Entonces, ahorita claramente la crisis y las respuestas, tanto el conflicto siempre en Perú es ejecutivo versus el legislativo, está totalmente polarizado en muchos aspectos. La reactivación económica, que fue también el Perú se endeudó, sacó, si no me equivoco, ha tomado como 12% de su PIB en deuda para poder reactivar la economía y también para poder invertir en camas, en todos los insumos médicos que se necesita, porque bueno, el sector salud está deplorable, pero pareciera de que los que se benefician son los de siempre, las grandes empresas, que muchos se declararon en situaciones que no correspondían, porque por ejemplo seguían cobrando, seguían facturando, en verdad no se vieron tan afectadas durante la pandemia por X razones, pero pudieron acceder a este fondo que era en teoría de reactivación para aquellas empresas que sí se vieron afectadas, y las MIPES, y que son las, bueno, micro y pequeñas empresas en el país, que son las que en verdad mueven la economía del país, quedaron como un segundo pensamiento en la cabeza del Ejecutivo, recién se está pensando y se está discutiendo. No fue el caso para todas, pero es la sensación general que hubo, que las empresas de siempre y los grupos poderosos de siempre son los que de nuevo se han visto beneficiados en tiempo de crisis con dinero público. Sí, de nuevo una cierta enemistad entre el Ejecutivo y el Legislativo, bueno, resulta en problemas para todo el país, ¿no? Y bueno,
Nos estamos acercando al final de nuestro programa y yo les quisiera preguntar, Paul mencionó que, bueno, como algunos podrían ya saber, recientemente se empezó la producción de la vacuna, eh, que está siendo, bueno, producida por AstraZeneca y en colaboración con la Universidad de Oxford en Inglaterra. En Argentina y en México es donde se va a producir para distribuirse en toda América Latina. ¿Cómo ven ustedes la distribución de esta vacuna? ¿Va a llegar? ¿Se va a tardar? Si es que, bueno, primero tenemos que demostrar que sea eficiente, eh, pero ¿cómo se va a afectar también esta pandemia y el final de la pandemia a sus países correspondientes? Con respecto a que llegue la vacuna, yo sé que el gobierno en teoría ya ha reservado como 30 millones de vacunas, lo que sería una para cada ciudadano del país. No me acuerdo los detalles, así que no quiero hablar más porque sería mentir. Pero lo que leí hace poco en una encuesta que salió de Ipsos es que, por ejemplo, el 22% de los encuestados no estarían dispuestos a obtener la vacuna cuando esta esté disponible en el país, por fake news. O sea, es creer que les van a poner chips, es creer que va a terminar dándoles algo peor. Lo que, bueno, es la primera ronda de vacunas, así que supongo de que conforme se va a ir produciendo, se va a ir perfeccionando. Supongo que algunas de estos como dudas y preocupaciones pueden ser válidas, pero también hay bastantes que nacen de desinformación, cadenas de desinformación. Y creo, me preocupa que la vacuna dé la sensación que podemos volver a la normalidad. Y como Paul también lo dijo, o sea, este va a ser el siglo donde pandemias pueden venir y venir a cualquier momento, porque está interconectado con el cambio climático y muchas otras crisis más. Entonces solamente tenemos que estar preparados y no podemos responder volviendo al modo en el que vivíamos antes. No es solucionar absolutamente nada. Y creo que la vacuna podría dar la falsa creencia de que ya todo está bien. Muchas gracias, Karina. Sebastián. Sí, pues a mí personalmente me interesa mucho el tema de la politización de esta vacuna, porque pues va en respuesta hace poco el anuncio del presidente ruso Vladimir Putin sobre la primera vacuna patentada y todo. Y es interesante ver la respuesta de ciertos países a la región, porque ahí se puede ver que es estrictamente ideológica. Muchos países ya han reservado de estas vacunas y ha hecho una propaganda grande política sobre estas vacunas, mientras otros países ya quieren ayuda. Y eso me parece algo bastante triste. Pero bueno, como sabemos, la ideología primará siempre y la ideología puede primar sobre la razón, sobre la seguridad o algo por el estilo. Lo hago desde el punto de vista de mi país. Si no me equivoco, mi país decidió que no va a aceptar vacunas de la vacuna rusa y por si sea una vacuna o no, efectiva o no, siento que en un momento de crisis las ideologías tienen que tienen que cuestionarse, ya que no solamente porque sea una vacuna hecha por Oxford y de la aprobación gringa, quiere decir que es la vacuna que por lógica va a ser una vacuna mejor que la rusa. Obviamente no soy experto en medicina y no te puedo decir los argumentos que diría una sobre otra, pero siento que es un momento donde la política tenemos que racionalizar bastante la política y bajarla, porque he visto muchos comentarios que provenientes de nuestra región que le dan un valor a lo occidental, a lo que venga de Estados Unidos, de Oxford, mucho más de lo que es, cuando es un ejemplo en esta pandemia que no importa de qué ideología eres, no, nadie es superpoderoso contra el virus. Podemos ver cómo el CDC tuvo una respuesta mediocre, la OMS también tuvo una respuesta mediocre, entonces son ese tipo de cuestiones que no hay que elegir dos bandos, no seguimos en Guerra Fría, hay que simplemente buscar una política, una vacuna que sirva, y me parece que la región, hay países que están mucho más abiertos a ayudas de ambos lados, más cuando somos de tercer mundo, que necesitamos la ayuda, mientras que hay otros países que por sus gobiernos o por sus
de preferencias políticas simplemente se cierran a cualquier posibilidad de ayuda. Entonces eso me parece triste, pero me parece muy interesante, como es un nuevo campo de estudio, ver cómo la vacuna es política. Y finalmente, para hablar un poco de lo que decía Karina, también va a ser muy interesante de un lado social, ya que la corriente antivacuna, sobre todo en Estados Unidos, estaba creciendo con mucha escepticismo contra las vacunas. Entonces es interesante ver cómo esa corriente antivacuna y de personas que atribuyen enfermedades o no a ciertas vacunas va a tener que interactuar con esta nueva vacuna y esta nueva política de vacunas. Entonces ver cómo la dialéctica entre estas dos corrientes va a ser muy interesante. Sí, solo para aclarar un poco, la vacuna que mencionábamos anteriormente es una vacuna británica. Sí, nada más para dejar eso claro para todos los que nos escuchan. Y sí, claro, como mencionabas, pues surgió la vacuna rusa en una cierta carrera hacia ver quién saca la primera que se está llevando a cabo en todo el mundo. También China recientemente anunció su vacuna. Creo que las reticencias hacia estas dos vacunas, más que, sí, ahorita nos cuentas, Fabián, de hecho ahorita íbamos a terminar contigo. Pues si bien también, sí, como dice Sebastián, se da por su origen, ¿no? Tendemos a desconfiar de lo que no es occidental, por ejemplo, viene de Rusia, viene de China, pero pues también es cierto que se ha estandarizado bastante el procedimiento para producir vacunas y Rusia se saltó algunos de los pasos más importantes, ¿no? Y también por eso le quería dar la palabra a Fabián, que nos va a contar un poco más de eso y de cómo ve a Venezuela. Venezuela, ¿qué vacuna va a tomar, Fabián? ¿Tiene vínculos estrechos con Rusia, con China? ¿Cómo la Sí, ves? sí, de hecho, hace 1 o 2 semanas, creo que fue la semana pasada, el presidente Maduro, bueno, la usurpación, estableció que Venezuela iba a formar parte de la fase 3 del proyecto Sputnik 5, que es el proyecto de las vacunas rusas, ¿no? ¿Qué es una fase 3 o en qué consiste la fase 3 de cualquier tipo de vacuna? Es cuando tú empiezas a probar la vacuna en grupos grandes de población. Entonces, en este caso, Sputnik tiene como muestra o van a trabajar sobre 40.000 personas. Entonces, de alguna manera, Maduro ofreció a Venezuela para formar parte de este proceso. Del mismo modo, también dijo que iba a formar parte de la fase 3 de la vacuna china y incluso, una vez más, cayendo en el tema de la política, dijo que ofreció pues el centro de vacunas de la Universidad Central de Venezuela, que es la universidad pública más grande del país, pero que realmente es prácticamente inexistente desde hace muchísimos años por la asfixia presupuestaria a la que ha sometido a la universidad. Entonces, todo esto es mucho, creo que es mero discurso político. Evidentemente, sí se genera una desconfianza con respecto a la vacuna rusa o a la vacuna china, no solo por el tema de pronto la desconfianza de lo que no viene de Occidente, sino que hay muchas como que dudas sobre si realmente si se cumplieron la fase 1 y la fase 2 como debería ser, ¿no? Porque independientemente de que en pandemia, digamos que los estudios se hacen un poco más rápidos y se saltan algunos procesos, generó muchísima sospecha que haya salido de la noche a la mañana pues esta iniciativa y que ya el estudio esté en fase 3. Con respecto a la población venezolana o al aspecto social, mira, yo creo que en efecto, creo que el tema de los anti-vaxxers es algo que ha crecido en todo el mundo, a pesar de que en Venezuela no sea algo tan grande. A todos nos han llegado, creo que a todo el mundo, las cadenas por WhatsApp que dicen que a través de la tecnología 5G y las vacunas ya sea rusa, ya sea china o ya sea británica, pues van a controlar el cerebro de la gente. O sea, son muchas barbaridades, pero yo creo que es interesante pues pensar quién está formulando este tipo de cosas, de dónde vienen, cuáles son los intereses y por qué generar eso, ¿no? Y más allá de eso, bueno, algo que me faltó hablar un poquito de la politización, eran 2 puntos que se me pasaron. Otro de los motivos por los que yo creo que se está hablando de una disminución de casos en Venezuela es porque ellos creo que están planteando un escenario, bueno, se está planteando un escenario electoral a comienzos de diciembre, está apuntada la elección de la nueva Asamblea Nacional. Entonces creo que esta disminución de casos es bastante conveniente para, me imagino, convocar unas supuestas elecciones y aunado a que el Tribunal Supremo de Justicia también ha estado interviniendo partidos políticos.
Entonces yo creo que ahí podemos ver otro elemento más de la politización, así como cuando yo les comentaba estos centros de aislamiento, ellos han preferido pues crear, por ejemplo, el Poliedro de Caracas es una especie de centro de conferencias gigante que es del Estado, y ellos prefirieron invertir allí y colocar cientos de camas, o no son 200 camas que tienen aproximadamente para atender a pacientes asintomáticos sin médicos, en lugar de capacitar los hospitales tipo 4 que tienen 1000 camas, pero que están simplemente inhabilitados porque no ha habido la inversión. Entonces, es más conveniente para el gobierno venezolano o para el gobierno de Maduro generar estos escenarios de yo soy El Salvador, pero todo bajo la política o la postura chavista, ¿no? Claro, pues muchas gracias por tus comentarios, Fabián, y por acompañarnos desde Caracas, Venezuela. También agradezco a Sebastián Cortés, colombiano, y a Karina Gutiérrez, peruana, que nos hayan acompañado hoy. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Espero que todos los que nos están viendo hayan disfrutado de este debate, de esta charla. Y pues nada, sin más, agradecemos de nuevo a la Secretaría de Cultura del municipio de San Pedro Garza García por este espacio. Y bueno, les agradezco y les mando un gran abrazo a los tres. Muchísimas gracias. Hasta luego.